cuánto tiempo vive un periquito. Los periquitos en estado salvaje y con estudios que se han hecho de personas que han dedicado su vida a estudiar el periquito australiano, ¿vale? De seguir esas bandadas de periquitos, se ha llegado a la conclusión de que un periquito australiano salvaje vive entre 4 y 5 años, lo cual para un periquito es muy poco. Sin ir más lejos, un periquito de 4 o 5 años en cautividad, como pueden ser algunos de los míos, por ejemplo, sin ir más lejos, en las parejas de abajo tengo puesto a Sky, que es un macho mío que tendrá unos 6 años y ahora mismo está criando. O sea, eso en la naturaleza sería imposible. Un pájaro que ya en la naturaleza tiene 4 o 5 años ya no va a criar y está ya a las puertas de morir prácticamente. A nosotros lo que nos importa es cuánto puede llegar a vivir un periquito en estado, vamos a decir, de cautividad en nuestra casa. Bueno, pues esto también va a variar de varios factores. El primero de ellos, no es lo mismo un periquito en estado salvaje, o sea, un periquito que viva en Australia, que un periquito que, por ejemplo, vive aquí, en mi aviario. Vayamos con el primer punto. ¿Cuánto vive un periquito en estado salvaje? Bueno, pues para aquellos que no lo sepáis, el estrés genera que un animal o un ser vivo viva menos. Y eso también pasa en las personas. Si tenéis una vida muy estresante, muy ajetreada, porque no tenéis dinero, estáis muy estresados, no conseguís encontrar un trabajo, no conseguís tener amigos, habéis tenido problemas familiares, ese tipo de cosas os pueden generar un estrés que va a hacer que vosotros viváis menos. Obviamente eso no significa que por tener estrés te vayas a morir mañana, pero sí significa que una persona con una vida muy estresante y una persona con una vida muy tranquila, la persona estresada puede llegar a vivir 5 años menos, por ejemplo. Entonces, basándonos en eso, yo os estaba comentando el tema del estrés porque en los periquitos pasa lo mismo. Por ejemplo, un periquito que está aquí en mi aviario está tranquilo, es un periquito que está bien. ¿Por qué? Porque tiene una buena temperatura, tiene una iluminación adecuada, no tiene que resguardarse cuando llueve porque están dentro de casa, por ejemplo. No tiene que buscar comida porque, como veis, tienen siempre los comederos súper llenos. Tienen también agua infinita, por así decirlo, siempre tienen los bebederos llenos. Entonces, todo esto lo que hace es que nuestros pájaros en casa estén tranquilos. Pero en la naturaleza no es así. En la naturaleza, si llueve, tienes que buscar un sitio para no mojarte. Si hace viento, buscar un sitio donde no dé viento. Si, por ejemplo, hay mucho sol y hace muchísimo calor, que es el caso de Australia, tienes que buscar una zona de sombra. O, por ejemplo, hay animales que te van a intentar comer: lagartos, serpientes, halcones, van a intentar comerte si eres un periquito salvaje. Y tienes que estar siempre atento, siempre escapando, muchísimo estrés de ¡buah! Puede venir un halcón en cualquier momento. Y luego, aparte, tenemos el punto de que Australia es un desierto, hay muy poco agua, muy poca comida, y eso te produce un estrés constante. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás comiendo hoy, pero mañana no sabes si va a haber comida o si va a haber agua. Entonces, los periquitos recorren, no os exagero, miles y miles de kilómetros en busca de agua, comida y un sitio bueno donde vivir. Pero como digo, Australia es un desierto, entonces, aunque tú llegues a una zona con comida y agua, si vais ahí todos, va a durar poco y tendréis que buscar otra. Entonces, es un estrés constante. Debido a esto, los periquitos en estado salvaje y con estudios que se han hecho, se ha llegado a la conclusión de que un periquito australiano salvaje vive entre 4 y 5 años, lo cual para un periquito es muy poco. Pero como digo, Australia es un desierto, entonces, aunque tú llegues a una zona con comida y agua, si vais ahí todos, va a durar poco y tendréis que buscar otra. Entonces, es un estrés constante.